Pymes, Perú. Abogados que hayan llevado diplomados o especialistas en laboral, porque en realidad el derecho laboral es frondoso y por otro lado hay que liquidar las liquidaciones de beneficios sociales y todo un Claro, tema. pero ahí, doctor, para ser conciliador no es un requisito ser abogado. No es un requisito, efectivamente. Entonces, no. ¿cómo podría ir? Lo que ocurre es que en el tema laboral, incisos 1 y 2 dice, los derechos reconocidos por la ley y por la Constitución son irrenunciables. Resulta que, por ejemplo, el empleador en la relación laboral, que es la parte más fuerte del vínculo laboral y el trabajador es la parte más débil, ¿no? Usando la posición, su coacciona, mejor dicho, al trabajador, intimidando tal vez que adopte alguna medida y por lo tanto, cuando realmente por decirle correspondería por los beneficios sociales 60.000, tal vez le daría 5.000 y esa acta de conciliación es como una sentencia. Justamente el derecho laboral protegería ese aspecto que tendría que ser un conciliador especializado, un conciliador que tenga cierta idoneidad. Y de hecho, de mucho análisis, porque vamos, a veces solo lo vemos, lo satanizamos como que al patrón o al empleador, el malo de la película. Y a veces no vemos el otro lado, o sea, miramos al trabajador como la víctima, pero no siempre sucede. No siempre, efectivamente, no siempre, porque además el empleador pudiera solicitar una indemnización por ciertos actos que pudiera en todo caso perjudicar en la empresa. Efectivamente es un como tema por ejemplo la infidelidad, la infidencia de la información de la empresa. Exacto. Entonces eso es muy delicado. Ahora, Victorino, tú nos contabas una experiencia en un caso de conciliación. Claro, casualmente hará unos meses atrás a una cliente por cuestión de pensión de alimentos, pero obviamente ya había un resentimiento, una pugna, como dice una pelea con el ex conviviente, bueno, sí, ex esposo, porque eran casados. Y en el momento a darse el hecho, como dice el conciliador, dice, pues bueno, acá no se permite la falta de respeto del uno al otro, sino acá es una paz, una tranquilidad, un acuerdo salomónico, sabio, sin afectarte tú ni sin afectarte a la otra parte. Hay que sanear el problema por lo sano. Pero sin embargo no suscitó este hecho. Tuve la experiencia de presenciar y no obstante yo fui la persona que lo llevé a la persona para conciliar en un centro que no voy a mencionar. No era del doctor, ¿no? No, eran otros centros. Ok, entonces, por luego vamos a avisarle, le vamos a comunicar, amigos, que justamente el doctor había sacado medios de prueba acreditando que la señora estaba gestando de otra persona y lo tenía los medios de prueba. Usted, como defensor de la dama, de la señora, tampoco sabía usted. Tampoco lo sabía, porque voy a terminar y voy a decir por qué es importante uno hablar la verdad. Entonces, ¿qué pasa, Rómulo? Obviamente el señor había visto todo seguro, porque la señora estaba pidiendo una pensión de alimentos elevada. Y él decía, no tengo un trabajo fijo, te estoy pasando esto. Pero ella quería más. Entonces, en este campo, ¿qué pasó? El señor se avalanchó sobre la señora. Y yo estaba ahí, y yo tenía que meterme, pero obviamente. Pero es agresión física. Lógico, pero no le llegó a tocar, sino obviamente fue ya una agresión verbal, como dice, psicológica, que en el momento oportuno se tenía que actuar y se está actuando, obviamente, por ese sistema, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que no se llegó a una conciliación, porque teníamos que intervenir nosotros y, bueno, decir pues al señor que se retire, porque obviamente no es la forma ni el modo, porque estamos citando. ¿Qué pasó? A conciliar. ¿Al Poder Judicial? Bueno, el señor se citó para una nueva fecha, se plasmó de acuerdo a la conciliación, a la legislación de la conciliación. Él nunca apareció y se levantó el acta, obviamente, del señor que ya acta. Iniciamos el proceso por alimentos en la vía judicial, no obstante una denuncia por violencia psicológica a esa persona. Bueno, ahí, doctor, un intento, digamos, fracasado, un intento de conciliación. Un intento conciliatorio, pero más en todo caso aquí también recae la responsabilidad en el conciliador, porque en realidad el conciliador es el comunicador, es el facilitador del proceso de comunicación y cuando existen este tipo de asuntos justamente
está orientado para que el conciliador en el monólogo, en la apertura, antes de iniciar la conversación, justamente tiene que estar, por decir, el procedimiento conciliatorio es netamente pacífica, por favor se prohíbe cualquier tipo de gesto, una seña que en todo caso incomode a las partes, alguna agresión verbal, alguna agresión física, ¿no? Algún término peyorativo, algún adjetivo calificativo. Entonces, estableciendo las reglas de juego y comprometiendo a las partes en conversación, justamente se inicia recién la conversación. Entonces, este tipo de asuntos ocurre generalmente cuando el conciliador no establece las reglas de juego. Ahora, doctor, usted tiene un centro de conciliación. Sí, efectivamente, justamente tenemos a Paz y Bendición. ¿Dónde está ubicado? Está en Lince, a la altura de cuadra 10 de Julio Cetello, y bueno, estamos ahí atendiendo Paz y Bendición. Paz y Bendición. Y usted ha tenido, digamos, en el tiempo que viene desarrollando, ¿cuántos años tiene el centro de conciliación? Más o menos estamos aperturando este año, pero ejercemos la función conciliatoria más o menos del 2006, de manera que tenemos. ¿Y ha tenido esas experiencias como la que nos ha contado Victorino, a veces bueno, un poco? En honor a la verdad, el centro de conciliación es un pequeño juzgado, si se puede decir, un tribunal privado, que las partes siempre van a venir en conflicto. Las partes no siempre, no necesariamente vienen, como se dice, agarrados de la mano, no siempre van a venir con diferencias. ¿Por qué? Porque cada uno en todo caso mantiene una posición, cada uno tiene su interés, y por lo tanto ellos tienen la idea de ganar, ganar y ganar, o tienen cuanto menos, o perciben de que están de repente como en un proceso judicial, ¿no? Va a haber un ganador y un perdedor, pero ya en la audiencia de conciliación se establece que aquí lo que se trata justamente es que ambos salgamos ganando, que no existan ganadores ni perdedores. Pero efectivamente, a pesar de haber en todo caso establecido la regla de juego, como muy bien acaba de decir el amigo Victorino, sí, a veces las partes conciliantes, por su propia moral, por su propia ética, por su propia formación, por sus propias costumbres, vienen a agredirse, ¿no? De repente hasta inclusive agresión verbal, todo tipo. Estamos en realidad justamente como conciliadores para escucharles y sobre todo orientarles que aquí lo que prima es la voluntad y sobre todo la buena fe y la paz. ¿Qué hay que hacer? Lo que quiere decir obviamente de nuestros autores en el tema que la conciliación nadie te obliga, nadie te pone una pistola en la cabeza, nadie te presiona para que tú firmes si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Es voluntad de la parte. Lo que quiere decir que una de las partes cita conciliar en un problema, en un contrato, o antes mencionado que dijo el doctor, los temas conciliables, es de buena forma y de buena voluntad. Nadie te presiona, no hay presión que medie alguna, es buena voluntad. Dos, la persona tiene que ser sincero. Si va como el caso que me pasó, si no fue sincera conmigo, obviamente, suscita lo que suscitó. Entonces, para ese caso tiene que tener confianza y decir las cosas como son, que es la mejor forma de llegar a un mejor acuerdo. ¿Quién paga en el centro de conciliación, Bueno, doctor? generalmente el que promueve el procedimiento conciliatorio es único pago, no hay que en todo caso, no es oneroso, es único pago el que promueve o el que solicita la conciliación. Pero tampoco hay, digamos, una tarifa establecida. Cada centro de conciliación es libre, digamos, de tener su tarifa. Claro, efectivamente aquí lo que rige es la oferta y la demanda en los centros de conciliación, pero tampoco es excesivo o oneroso el monto, ¿no? Está al alcance de todas las ¿Qué tanto personas. ha evolucionado los centros de conciliación en Lima, doctor? Bueno, se están aperturando cada vez más centros de conciliación, pero también el Ministerio de Justicia está en todo caso clausurando. Pymes Perú.